Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, una vez más le damos las gracias por el cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros. Gracias por poner en nuestros corazones estar en este nuevo culto, en esta semana. Ahora pedimos la bendición para cada clase que se va a estar dando con los niños, la bendición para la predicación. Ayúdeme a mí a poder predicar, a poder edificar su iglesia, hable a nuestros corazones. Y le pido que al final de este servicio lleve a todos mis hermanos en paz y con bien a sus hogares, y que salgamos de este lugar con un nuevo pensamiento, que salgamos diferentes a como hemos venido, y guardemos lo que aprendamos en nuestro corazón en esta noche. Le pido esto en el precioso nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Aquí el Señor Jesucristo está hablando. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo compara el reino de los cielos con este tesoro que este hombre encuentra en un campo. Cuando nosotros escuchamos la palabra tesoro, podemos bien relacionarlo con joyas o piedras preciosas, objetos de alto valor. Hace años, cuando yo era un niño y aún todavía pasaban aquel programa de 24 horas con Jacobo Zabludowski, me recuerdo que en las noticias salió de que un pescador o un buzo allá en Acapulco encontró el tesoro de Moctezuma, un tesoro que estaba escondido en el mar, y este hombre lo encontró y lo comenzó a vender por kilos a los turistas en Acapulco, y varios de ellos fueron americanos. Había ahí muchas joyas y piedras preciosas incrustadas entre el oro, de un valor inmenso. Ahora aquí la Biblia nos dice de este hombre que encontró un tesoro escondido en un campo. Y cuando este hombre ha encontrado este tesoro, dice la Biblia, que va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Y gozoso vendió todo para comprar el campo, con el fin de sacar ese tesoro que había estado escondido. Qué interesante que Cristo nos habla acerca de que este hombre vendió todo lo que tenía, todo lo que poseía, para poder comprar este campo y poder obtener este tesoro. La Biblia nos dice a través de las cartas del apóstol Pablo, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si tú vas a la Biblia, vas a encontrar que Jesucristo es representado también como con un tesoro, que está en vasos de barro, hablando que está en el corazón de nuestro cuerpo. Dios habla de Jesús como un tesoro.
Aquel tesoro que cuando Él vino fue menospreciado, aborrecido, calumniado, azotado, crucificado. Pero Cristo, para los que hemos creído, es un tesoro. Es un tesoro precioso. Los primeros apóstoles a quienes Cristo llamó, ellos dejaron todo por el amor de Cristo. El apóstol Pedro dijo: he aquí hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cristo dijo a aquellos que habían dejado todo, que habían seguido a Cristo, habían dejado sus casas, habían dejado a sus hermanos y hermanas, a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos y a sus tierras. Cristo dijo que recibirían 100 veces más en este siglo y como herencia la vida eterna. Muy pocos ahora están dispuestos a dejar todo por ese tesoro. Cristo está hablando, hermanos, de la disposición del hombre de dejar todo lo que posee por Él, porque Cristo es ese tesoro. Es lo más valioso que podemos tener, lo más valioso que encontramos en nuestra vida. Pero me temo, hermanos, que muchos cristianos ahora no están dispuestos a dejar todo por ese tesoro. Se nos viene a la mente cuando hablamos de tesoro, y especialmente podemos recordar cuando éramos niños, se nos venía a la mente, ¿verdad?, un baúl lleno de collares de oro y collares de perlas y anillos y coronas. Quiero que usted se dé cuenta, hermanos, cuántas cosas podemos encontrar en la vida del Señor Jesucristo, que es el tesoro de nuestra vida. No es una cosa, son muchas cosas que encontramos. Una ocasión yo di una lista de cosas que podemos encontrar en la vida de Cristo. Ahora voy a mencionar solamente una. Una cosa de las más importantes que podemos encontrar en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ese tesoro. Quiero que ponga atención, hermanos. Una de las cosas que nosotros encontramos, que parece ahora para algunos que es algo que no es tan importante, en Cristo encontramos el perdón de nuestros pecados. Tal vez uno de los problemas es que hay gente que no ha estado plenamente arrepentida o no ha estado convencida del mal que trae el pecado a la vida del ser humano. Por eso no ha valorado como debiera de valorar el perdón que Dios ha dado a nuestra alma de lo malo que nosotros hemos hecho. La Biblia nos habla acerca de aquellos hombres leprosos en el Antiguo Testamento. Una enfermedad incurable, una enfermedad vergonzosa, una enfermedad de la cual tenían que estar alejados de su familia, fuera del pueblo, por causa de que esa enfermedad era contagiosa. Una enfermedad que hacía llagas y la carne se partía y salía pus y sangre y se podía caer el dedo o la nariz o una oreja. La Biblia habla, hermanos, que el pecado es un tipo de la lepra. Tan terrible, tan vergonzosa, tan desesperante era la lepra. Así es el pecado. Y sabe, hay quienes no lo entienden, hermanos, todavía. Lo malo que es el pecado, el daño que nos hace, la vergüenza que nos trae, la tristeza que traemos a otros y hasta dónde podemos llegar, hermanos, si no somos perdonados y salvados por Cristo.
Me he detenido cuando menos un par de minutos a ver a hombres y mujeres en la ciudad de Monterrey, hermanos. Y discúlpenme si se oye fuerte la palabra que voy a decir, hermanos. Pero exactamente igual que los perros. Vagando solos. Y algunos descalzos, andrajosos, con su pelo largo y sucios. Y buscando en los botes de la basura comida. Y recogiendo los envases de plástico y tomando el poco líquido que quedó en esos envases de plástico. Igual que un perro que busca comida en un bote de basura, un perro que anda solo, que anda vagando, que anda sucio, que anda pulgoso, hermanos. Hasta allí el pecado lleva a los seres humanos. Pero pareciera que no vemos lo horrible, lo penoso, las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Parece que no es tan malo. ¿Y por qué digo esto? Porque qué tan poco estamos agradecidos con Dios por habernos dado el perdón de nuestros pecados. Hermanos, este hombre vendió todo para comprar ese campo y poseer ese gran tesoro. El salmista dijo: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Oh Dios, en ti está el perdón, en ti hay perdón para que el hombre te respete, te tenga reverencia. Qué horrible es cargar, hermanos, la culpa de nuestros pecados. Qué vida tan difícil es cargar, hermanos, una culpa de lo que hemos hecho. Qué desesperante cuando estamos conscientes de lo malo que es el pecado. La Biblia nos habla, hermanos, de un hombre llamado Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, consentía con la muerte de los cristianos. Un hombre blasfemo, el cual él cuando se convirtió, él dijo que era el primero de todos los pecadores y el más grande de todos los pecadores. Saulo de Tarso lo reconoció su pecado en su vida, pero camino a Damasco el Señor lo paró. Y Saulo recibió el perdón de sus pecados, hermanos. Qué tremendo. Y sabe, cuando uno está consciente, hermanos, de lo que ha hecho y uno cree que Dios le ha perdonado, las cosas en nuestra vida cambian. Y qué fácil es tratar de encubrir nuestra vida pecaminosa diciendo a los demás: es que yo no soy tan malo, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho cosas tan malas. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero rápido se saca la excusa: es que yo no he matado a nadie. Como si nada más matar fuese pecado y lo demás no es pecado. Fornicación no es pecado, adulterio no es pecado, la borrachera no es pecado, la mentira no es pecado, homosexualismo no es pecado, lesbianismo no es pecado. La verdad que el mundo, hermanos, está atestado de pecado, está corrompido, está echado a perder. Y dicen: es que yo no soy tan malo. No ven la magnitud de lo malo que es el pecado, hermanos. Me recuerdo de un hombre, hermanos, que estaba consciente de su maldad. Tan consciente estaba de su mal, que fue unas 3 veces a la iglesia y yo lo podía ver sentarse en un banco triste y salir de la iglesia triste y llegar otra vez a otro culto triste y salir de la iglesia triste, de tal manera que un día lo encontré triste, recargado en una camioneta, y yo me acerqué a él y le digo: ¿qué le pasa? ¿Por qué no se entrega a Cristo si ya ha venido varias veces a la iglesia? Y él, bien quebrantado, dice: pastor, es que yo no soy digno, pastor. Yo era un hombre que vivía en las cantinas.
me metí yo no sé cuántas mujeres. Y pastor, y no le quiero decir más de mi vida, porque mi vida ha sido tan sucia, tan asquerosa. No soy digno de ser un cristiano, no soy digno de estar en esta iglesia. Yo creo que soy uno de los hombres que el Señor no puede aceptar, que Dios no puede perdonar. He sido un hombre perverso y malo con mi familia, y he hecho un montón de males, predicador. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no encuentro en la Biblia que Dios no perdone una clase de pecado. Dios está dispuesto a perdonarle. Y me recuerdo que él decía, y mire, y aparte, pastor, ya no aguanto con esta carga. Me siento tan mal. Me levanto a las 3 de la mañana, veo a mi esposa dormida, veo a mis hijos dormidos y recuerdo mi vida sucia. Y pastor, he intentado poner una riata en el árbol de mi casa y suicidarme porque no puedo más con esta carga, pastor. Y vino el día, hermanos, en que él creyó que Dios podía perdonarle. Y recibió a Cristo, hermanos. Después de no sé cuánto tiempo de que no se reía, ahora era un hombre que se reía, ahora cantaba, ahora venía fielmente a la iglesia, estaba con su esposa, con su familia. ¡Gloria a Dios! Porque Dios perdona nuestros pecados, hermanos. Y él sí es un hombre de los más fieles y más agradecidos que ningún otro hombre, hermanos. Porque él, hermanos, en Cristo encontró el tesoro del perdón de nuestros pecados. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 19, por favor, hermanos. Lucas 19, hermanos. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 19, versículo 5 al versículo número 8. Dice la palabra de Dios del 5 al 8 en el 19. Dice de la siguiente manera. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa. Desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo había escuchado de Jesús, hermanos. Por eso estaba en ese árbol observando a Cristo. Y cuando Jesús viene a su casa y él le recibe con gozo, ese gozo tiene que ver con que recibió el perdón y la salvación, porque incluso, hermanos, él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo fue salvo, hermanos. Cuando uno está consciente del mal que ha hecho, cuando uno ha creído verdaderamente que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, hermanos, tú no puedes evitar que a tu corazón venga ese gozo. Y no solamente el gozo, sino que venga la paz. Escúcheme bien, por favor, hermanos. No hay cantidad de dinero en el mundo que pueda traer paz y gozo a un ser humano. No hay, hermanos. Me recuerdo haber escuchado de un artista famoso, rico en los Estados Unidos. Muy famoso este hombre. Tenía propiedades, tenía dinero, tenía mucha fama, tenía éxito. Y le preguntaron, un día lo entrevistaron unos reporteros y le dijeron, díganos, ¿cuál es su deseo en su vida? Tiene dinero, tiene fama,
tiene propiedades, tiene todo lo que mucha gente quisiera tener. Díganos entonces, ¿cuál sería su deseo para usted? Y él contestó y dijo, cuando menos quisiera tener un minuto de paz en mi vida. No tenía paz, hermanos. Estuvimos aquí el lunes, los obreros de rutas, hicimos una comida y ya estábamos yéndonos varios, y yo venía por este pasillo y acá estaba nuestro hermano Antonio Duque mirando las aves y el cielo azul. Estaba hermoso el cielo el lunes, las montañas. Yo mientras que caminaba lo observaba, hermanos, y yo pude ver, hermanos, la paz en él y el gozo. Ahora, ¿por qué había paz? ¿Por qué había gozo? ¿Porque tiene una residencia? No. ¿Porque tiene un carro del año? No. ¿Porque gana mucho dinero? No. ¿Porque está joven? No. Ya le anda pegando a los 60 al hermano. Hermano, es la paz que Dios nos da. Es el gozo que Dios nos da. Cuando estamos en paz con Dios, en paz con los demás, cuando hemos arreglado nuestra vida con Dios, cuando hemos creído que Él nos ha perdonado, que somos sus hijos, que vamos al cielo, hermanos, hay paz y gozo en nuestra vida. ¿Por qué crees tú que casi todas las personas que van a morir y que todavía están conscientes mandan llamar a todos sus familiares? Y especialmente a ciertas personas en su familia. ¿Sabes para qué lo hacen? Para arreglar su corazón con ellos, para pedir perdón, para que de alguna manera puedan sentir ellos paz o tranquilidad en su conciencia. No quieren morir así. Ahora, ninguna persona tiene que esperar a morirse para arreglar su vida con Dios y con los demás. Hermanos, ¿por qué no vivir agradecidos con Dios por todas aquellas cosas tan valiosas que Cristo ha traído a nuestras vidas? ¿Sabes que el apóstol Pablo estaba tan consciente de esto? Él dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Las tengo como basura. Lo he perdido todo por amor a Cristo. ¿Cómo no se ha de enamorar una persona, hermanos, de Cristo? Estando consciente de los beneficios que Él ha traído a nuestras vidas. ¿Tú crees, hermano, que lo que hizo feliz al hijo pródigo fue el vestido nuevo? ¿Fueron los zapatos nuevos? ¿Fue el anillo? ¿Fue la fiesta? ¿Fue el becerro gordo? Nada de eso, hermanos. Lo que lo hizo feliz, hermanos, es que su padre lo perdonó. Eso fue, hermanos. Que su padre lo recibió con misericordia, lo abrazó y lo besó. Hermanos, eso lo hizo estar feliz. Y qué triste que algunos hermanos no han discernido los beneficios espirituales que Dios nos ha dado, hermanos. Porque algunos piensan, es que desde que soy cristiano, vivo en la misma casa, gano el mismo dinero, batallo igualmente. ¿Y qué? ¿Y el perdón de tus pecados no tiene valor? El que vas al cielo no tiene valor. El que no estás en una cantina no tiene valor. El que eres fiel a tu esposa no tienes valor. Que tu hijo no es drogadicto no tiene ningún valor. Hermanos, déjeme decirle, las cosas más valiosas no son las materiales, son las espirituales y morales que solamente Cristo da al ser humano, hermanos. Yo me recuerdo, hermanos,
tratando de convencer a mi padre que viniera a la iglesia. Yo me recuerdo a mi padre estar fuera de su negocio en una banqueta, en una silla, con un manojo de dinero en una bolsa, con tristeza por la condición de mi hermano Pepe el mayor, cómo vivía, por la tristeza de que tenía cáncer y tenía azúcar y problemas en su próstata y un pasado, hermanos, pecaminoso. Yo me recuerdo ver a mi padre con su rostro triste, y yo me recuerdo, hermanos, ver a un vecino a la vuelta de del mismo negocio de mi padre, con una barda de carrizos, con piso de tierra, un hombre humilde, un hombre sencillo, pero yo podía ver la diferencia entre uno y otro. Uno, hermanos, aunque casi no tenía nada, estaba en paz, disfrutando el viento de la noche en una silla, mientras que en la mente de mi padre pasaban muchas cosas y no había paz en él. ¿Cómo este mundo nos engaña, hermanos? Al pensar que la felicidad y que la paz y el bien lo vamos a obtener cuando tengamos un buen carro, una buena casa, una cuenta en el banco, cuando tengamos para ir de vacaciones. No, hermanos, no nos engañemos. Y no dejemos que el mundo nos engañe. Eso no trae paz ni trae felicidad, hermanos. Las cosas, hermanos, que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestra alma, eso es lo que sí tiene valor. Por eso los cristianos que reconocieron eso, hermanos, se enamoraron tanto de Cristo que dejaron todo por Cristo. Mira lo que dice, por favor, Efesios 1:7, hermanos. Efesios 1:7. Dice la palabra de Dios ahí, hermanos. En quien tenemos redención por su sangre. ¿El perdón de qué, hermanos? De pecados. Según las riquezas de su gracia. Fíjese la palabra que usa el apóstol Pablo. Las riquezas de su gracia. Hermano, el tesoro más grande que hay en este mundo, hermanos, es Cristo en el corazón de todos los cristianos. Eso es lo que es la declaración, hermanos, bíblica, es lo que enseña el apóstol Pablo, hermanos. Tal vez, por no escuchar y no tener una información bíblica correcta, hay quienes están mortificados, están tristes, están abatidos, sin contentamiento y frustrados. Y echan la culpa a muchas cosas alrededor de ellos o las circunstancias mismas, ignorando que el problema no es las cosas de afuera, sino el problema es la condición de nuestra alma, hermanos. ¿Cuánto daño hace el pecado en la vida de uno? Mire, muchos de los varones que están aquí me van a dar la razón de lo que yo les voy a decir. ¿Cuántos aquí un fin de semana tomamos y cantamos y nos carcajeamos y entre comillas disfrutamos? Pero el día lunes, ¿en qué condición nos encontrábamos? Porque nuestra alma estaba abatida por nuestra culpabilidad del alcohol. Aunque ignorábamos eso por no conocer la Biblia. Por eso esta historia se repite y se seguirá repitiendo. Cuando alguien viene a la iglesia y abre sus ojos y se da cuenta de su perversión, de su maldad,
de su inmoralidad y escucha el mensaje de salvación, se arrepiente, cree en Cristo y sale allá afuera y él mismo no tiene palabras para explicar y dice, me siento diferente. No sé, pero algo me ha sucedido. Me ha llegado un contentamiento, me siento en paz, camino como si estuviera flotando, no sé, me gustó mucho estar aquí en la iglesia. ¿Qué sucedió? Que recibió el perdón que Cristo da. ¿A cuántos no hemos visto llorar de alegría, hermanos? ¿A cuántos no los hemos visto recibir a Cristo y se desahogan y sus lágrimas vienen por sus mejillas y diciendo, qué bonito, qué bien me siento? Nunca había escuchado esto. ¿Lo puedo hacer otra vez? Hermanos, son las cosas que encontramos en el tesoro, en ese tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Se dice acerca de este sacerdote Martín Lutero allá en Alemania. Hay una biografía de este hombre que él estaba cargado. Se sentía que agonizaba por sus culpas. Y él rezaba y torturaba su cuerpo, azotaba su cuerpo, ayunaba días enteros. Avanzaba no sé cuántos metros de rodillas, subía escaleras de rodillas para poder tener la paz de su alma y nunca encontró la paz en su alma. Lloraba y sufría este hombre. Hasta que un día, en una biblioteca, entre muchos libros polveados, encontró un libro ignorado por los demás, la Biblia. Y empezó a leer la Biblia y encontró un pasaje que dice, el justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que la única forma de quitarse esa carga de culpabilidad de su alma era a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y fue el que trajo la reforma en Europa, hermanos. Él se dio cuenta. Si en esta noche hay alguien que dice, yo me siento culpable, predicador, me siento angustiado, hay cosas que pasan dentro de mí que no las comprendo y no he podido solucionar este problema, a veces hasta lloro y sufro. Lo que tú tienes que hacer es arreglar tu vida con Dios en esta noche, para que Cristo a través de su perdón te quite esa carga que tú llevas. Y los que ya hemos recibido, hermanos, el perdón, deberíamos de estar dispuestos a que si Dios nos pide todo, dejarlo por amor a Cristo. Mire lo que dice Colosenses 1:13, por favor, vaya a sus Biblias, Colosenses 1:13. (1:13 al 14). Dice la palabra de Dios, capítulo 1 del 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Tú crees que si esto no fuera importante, por qué lo tenía que escribir el apóstol Pablo? Hermano, entiende por el amor de Dios lo dañino que es el triste pecado, hermanos. Por eso el rey David, cuando cayó en pecado, con lágrimas, con sufrimiento y quebranto de corazón, clamaba a Dios y le decía, vuélveme el gozo de mi salvación. Qué importante, hermanos, entender que el gozo y la paz es cuando nuestra vida está arreglada con el Señor.
Cuando el Señor nos perdona nuestros pecados, y si hemos caído y lo confesamos, nos vuelve a perdonar nuestros pecados y vuelve el gozo y la paz en nuestra vida, hermanos. Hermano, dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Allá en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios pecaba, hermanos, había que escoger un corderito, el más sano, el mejor de todo el rebaño, y sacrificarlo y llevar la sangre al lugar santísimo, y entonces todo el pueblo de Dios era perdonado por un año por la sangre que se presentaba en el altar de un corderito, hermanos. Y qué interesante que en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista ve a Jesús caminar, ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto, ese cordero que iba a ser inmolado, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las muertes que hay hoy, las lágrimas de las madres, la pobreza entre los niños, la miseria, la injusticia, todo lo que este mundo sufre es consecuencia de una palabra que se llama pecado. Tú y yo no podemos cambiar el mundo, pero tú puedes arreglar tu vida con Dios. Y tú, hijo de Dios, tú puedes volver a reconciliarte con Dios. Es interesante que Pedro le dijo a Jesús: ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7? Mire, ese Pedro era medio violento, medio bronco. Yo creo que en la mente de Pedro, ¿verdad?, estaba: bueno, pues yo voy a hacer el intento de perdonarlo 7 veces, pero a la 8ª me lo echo al plato. Yo creo que sí, pensaba algo así. Y Cristo le dijo: no te digo 7, sino hasta 70 veces 7. En un día. Ahora, entonces, si Cristo dijo eso a Pedro, que es un humano, ¿tú crees que Dios no va a hacer más que lo que le pidió a Pedro que hiciera? Aquí hay alguien honesto en esta noche que está pensando: predicador, yo he ofendido a Dios, yo he caído, he vuelto a lo mismo. ¿Acaso Dios, después de darme una oportunidad y otra, si voy y lo busco, Él me perdonará otra vez? Claro que sí. Si eres honesto. Porque no existe pecado que Dios perdone si no hay arrepentimiento genuino y sincero. Porque una cosa es ser sinvergüenza y otra cosa es ser sincero. Ay, me emborracho y le pido perdón a Dios. Robo y voy y le pido perdón a Dios. No, hermanos, entendamos bien, hermanos, que lo que hace que Dios perdone es un arrepentimiento sincero en el corazón del hombre. Ahí es donde se efectúa ese milagro, esa gracia, esa misericordia de Dios, cuando existe el arrepentimiento. Hermanos, si Dios te pidiera a ti algo, o te pidiera todo lo que posees, tú dejarías todo. Me llama la atención la historia de María Magdalena, hermanos. Una mujer endemoniada, una mujer prostituta, la cual Cristo la liberó y la perdonó y la hizo toda una dama. La Biblia dice que María Magdalena, hermanos, servía a Cristo con sus bienes.
y fue una de las mujeres que estuvieron al pendiente en la tumba donde Cristo fue puesto, hermanos, y al pendiente de su resurrección. Miren ustedes, hermanas que están aquí, Dios no solamente las perdonó a ustedes, les dio un nuevo esposo y una familia hermosa ahora. Y no vienes a las sembradoras. ¿Tú crees que estás dispuesta a dejar todo si no dejas tu quehacer en tu casa? Digo, y las que hacen, porque las otras andan de chismosas. ¡Ay, hasta la agropecuaria! Es muy lejos y los camiones subieron. ¡Qué ingratitud, hermanos! ¿Sabe? Yo estoy viendo que algo está pasando hoy en día en las mujeres, hermanos. Yo me recuerdo años pasados, las más fervientes en una iglesia siempre se ha caracterizado que han sido las mujeres. Ahora, hermanos, en los pescadores, hermanos, antes salía a ganar almas con un hermano que se llama Gil y yo, nada más. O a veces cuando se convirtió hermano Gastón, me acompañaba él a ganar almas. Hermano Jesse, que está aquí, también me acompañaba a ganar. Éramos dos, nada más. Ahora se llena un microbús para ganar almas de puros hombres que vienen cansados de trabajar. Y de sembradoras no viene nadie. ¿Qué está pasando con las mujeres? Estaban en todas las actividades. Ahora el hombre quiere poner en orden la casa. Mira, ¿sabes qué? Vamos a arreglar el asunto aquí con los hijos. Vamos a poner reglas, vamos a servir a Dios, vamos a hacer las... Y la esposa es la que... No, espérate, ¿qué traes? Fanático. Hermanos, créanme, ahora escucho a mujeres que son bien liberales y cuando el esposo se quiere poner bien con Dios, son las que ponen un alto. ¿Qué sucede, hermanos? No hay agradecimiento con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La Biblia habla, hermanos, de aquel hombre fariseo Nicodemo, el cual fue a buscar a Cristo de noche. Y en esa noche, hermanos, Cristo le salvó y le perdonó. Nicodemo, al estar, hermanos, con los principales fariseos y que ellos comenzaban a hablar mal de Jesús, hermanos, Nicodemo defendía a Cristo. Y en la muerte de Cristo, hermanos, ahí estaba Nicodemo, este principal de la ciudad, con especies aromáticas para preparar su cuerpo. Ya Cristo había muerto, pero él estaba agradecido con el Señor Jesucristo. Ese tesoro que es Jesús está en vasos de barro, y esos vasos de barro somos tú y yo. Las cosas más valiosas que el ser humano pueda obtener no están en las cosas materiales, no están en este mundo, están, hermanos, en el tesoro. Y ese tesoro es el Señor Jesucristo. Piensa en esto, hermanos. Este hombre va y encuentra ese tesoro escondido, hermanos, y no lo saca. No se lo roba. Va, regresa y vende todas sus propiedades. Vende todo lo que tiene. Y entonces, hermanos, compra ese campo para obtener ese tesoro. Los apóstoles y discípulos que siguieron a Cristo y mujeres que siguieron a Cristo, ellos dejaron todo por amor a Cristo. Porque llegaron, hermanos, a reconocer lo valioso que es el Señor Jesús en sus vidas. Mire, padres de familia, ¿acaso usted no está agradecido, no está contento? Yo estoy tan contento con mi Dios, hermanos. Yo estoy consciente que si yo no hubiera sido encontrado por Cristo, mis 3 jóvenes que ahora tengo, hermanos, los 3 fueran borrachos y hasta marihuanos. Pero gracias a Dios, hermanos, ni una copa, ni un cigarro
han probado sus labios de ellos. Porque Cristo, hermanos, los ha santificado, hermanos. ¿Tú crees que un hombre va a ser feliz teniendo un hijo borracho, drogadicto? Un hijo que no saben qué va a pasarle el día de mañana. Hermano, mira a tus hijos. Esa no es obra tuya, es obra de Dios. ¿Tú crees que un hombre, por mucho dinero que gane, va a estar feliz con una mujer en su casa que lo manda, que lo controla, que le dice, tú cállate la boca, no hables, no opines, tú no sabes nada, tú nada más traes dinero, tú eres tonto, traes dinero nada más? ¿Tú crees que un hombre va a ser feliz así? Y hermanos, Dios ha transformado a tu esposa. Antes te cacheteaba. Ahora tú nada más le dices, shh. Y ella, eso lo hizo Dios. Eso lo hizo Dios. Y hay hombres que aunque le dicen a la esposa, voy a traer a la policía, tráela. Ni así. Hermanas, muchas de ustedes, ¿qué clase de esposo tenían antes? ¿No es cierto que se gastaba a veces todo el dinero en la cerveza? Te maldecía. Algunas de ustedes eran hasta golpeadas, corridas de la casa, humilladas, despreciadas. Y ahora mira, trabaja, no toma, no fuma, viene a la iglesia, te lleva a Soriana, te compra vestidos aunque sea de segunda, pero ahí lo tienes, es otro. Eso no lo hiciste tú, eso lo hizo Dios. Jovencitos que están aquí, antes cuando tu padre llegaba, te espantaba y te metías abajo de la cama de miedo de lo que iba a suceder. Ahora, gracias a Dios, viene tu padre y mira, hasta te trae tu leche y unos chocorroles. Y ahora en vez de esconderte abajo de la cama, sales y abrazas sus pies, porque sabes que es otro padre. ¿Quién lo hizo? No lo hiciste tú, lo hizo Dios. Por eso encontramos al apóstol Pablo, hermanos, tan agradecido con Dios, que tenía todo por basura y había dejado todo por amor a ese tesoro. Y ese tesoro es Cristo Jesús. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por la salvación de nuestra alma, por el perdón de nuestros pecados. Ahora, Padre, tal vez aquí hay alguna persona que usted conoce que necesita urgentemente experimentar ese perdón para tener gozo y paz en su vida.